Entonces, en esta oportunidad vamos a hablar de algunos objetos interestelares que se han descubierto muy recientemente. No son muchos, realmente son tres hasta ahora nada más. Y vamos a ver por qué se sabe que son interestelares. O sea, ¿qué es lo que me dice que eso que veo ahí es algo que está cruzando el sistema solar y no pertenece al sistema solar o realmente pertenece? Después también vamos a hablar de cómo se hace para saber la forma que tienen los objetos, porque realmente se ven como una estrellita. Y esa estrellita da mucha información y vamos a ver cómo. Ahí Nani está saludando. Buenas noches, Nani. Y ahora sí, les voy a mostrar una presentación. Acuérdense, si tienen alguna duda, aunque sea una duda de lo más tonta que haya, me abren el audio y preguntan o escriben, si no tienen audio, escriben, no esperen al final porque después se hace un lío que tenemos que estar yendo para atrás y para adelante con la información. Entonces, en el momento que usted les saque una duda, me interrumpen o levantan la mano, como quieran, y preguntan. No esperen, porque si no, de verdad se hace un zafarrancho. Bueno, ahora empezamos entonces. Si quieren saber algo, preguntar algo, vayan diciendo. Primero les voy a mostrar una presentación PowerPoint re linda y re linda porque la hice yo, obviamente. Y fíjense que esta imagen está fenomenal. Es muy, muy parecida a cómo se supone que es Oumuamua, el famoso primer objeto interestelar que se ha descubierto. Voy a avanzar medianamente rápido porque hay mucho detalle, pero a veces me interesa que ustedes sepan un poco más del promedio de la información, que no tengan, mira, acá está la información, sino que sepan cómo se evalúa esa información para sacar y comentar lo que se dice. Entonces, primero, la definición. Tenemos que decir qué cuerno es un objeto interestelar. Un objeto interestelar es un astro que viaja entre las estrellas. O sea, cualquier cosa que esté viajando entre las estrellas es un objeto interestelar. En particular, nos interesan los más pequeños, pero pueden ser planetas también interestelares. O sea, un planeta que se formó alrededor de una estrella y después lo perdió, por algún motivo que esas cosas suceden. Por supuesto que es mucho más fácil perder cometas o perder asteroides o meteoroides. ¿Por qué? Porque son chiquitos. Entonces, cualquier tipo de perturbación enseguida los hace que se pierdan. Entonces, cualquier objeto que está cruzando el sistema solar, vamos a hablar específicamente de nuestro sistema solar, cualquier objeto que esté pasando por nuestro sistema solar y que viene de otra estrella, es un objeto interestelar que está cruzando nuestro sistema solar. Acá ven unas imágenes muy bonitas de una nebulosa, la nebulosa de Orión, y estas manchas que se ven acá son sistemas solares que se están formando. Son lugares en el espacio interestelar, allá adentro hay una estrella que todavía no nació, y todo ese material que está ahí alrededor, en el futuro va a formar posiblemente planetas. ¿Cómo es el sistema solar? Nuestro sistema solar tiene una parte interna, donde están todos los planetas, después hay un anillito de piedras de hielo que se llama cinturón de Kuiper, y que, como información adicional, les comento que se ha descubierto hace menos de un mes, o al menos hay una propuesta de que existe un segundo anillo de Kuiper un poquito más lejos que este, y después el sistema solar es muy planito. Cuando estamos en el Sol, vienen los planetas que están en órbitas planas, pero después cuando se va alejando del Sol, las órbitas empiezan a estar muy inclinadas. Llega un momento que las órbitas vienen de cualquier lado, que es esta nube que hay alrededor. Esto que es el sistema solar, la imagen de arriba, está metida acá adentro, y todo esto es el sistema, todas las piedras que van a ser, se llaman protocometas. Son miles de millones de cometas que están ahí alrededor del Sol, muy lejanos, no se ven, no se pueden detectar, pero sí sabemos que existen por distintas, ya sería para una segunda charla, cómo se sabe que están si no, no se puede ver la nube de Oort. Entonces, a veces hay algunos que caen hacia el Sol y eventualmente empiezan a emitir mucho gas, se hacen brillantes y se pueden hasta ver a simple vista. Y si no, a veces se van para afuera, se pierden del sistema solar y no se ven más, o sea, no, no pertenecen más. Este tipo de cosas, pensamos en realidad que todas las estrellas que tienen posibilidad de tener planetas tienen también la posibilidad de tener una esfera de estas, una nube de Oort. Entonces, es algo bastante común que haya objetos viajando por el sistema solar. Y acá les muestro un par de imágenes reales de un sistema solar que se está formando. Esto está tomado por un telescopio en Chile con ALMA, y esos discos se llaman discos protoplanetarios porque todavía esas piedritas van a ir formando los planetas. Todavía no se formaron los planetas, se están formando. Donde están los faltantes es donde está avanzando un planeta y comiendo para crecer. En este particular se llama HL Tauri, es un objeto de la constelación del Toro. Y esta foto, que en realidad es un GIF, pero no sé por qué no funciona, acá está la estrella HR8799, esta que está acá, y esta y esta, son cuatro planetas girando a su alrededor. O sea que ya estamos encontrando alrededor de otras estrellas objetos que
muy parecidos a nuestro sistema solar, o parecidos, si quieren, a nuestro sistema solar, lo cual implica que este robo y pérdida de objetos tiene que ser algo bastante común, y acá tiene una representación de objetos viajando por el espacio interestelar. Esto tiene que ser normal, pero ¿cuál es el tema? Que en general los objetos son muy pequeños y muy difíciles de detectar. Esta es la primer parte de la cosa. Son extremadamente difíciles de detectar porque son pequeños. Capaz que miden 200 metros. Y 200 metros, verlos a 300 millones de kilómetros, no es tan fácil de reconocerlos. ¿Cómo se sabe que son interestelares? Y acá viene una parte muy interesante, que es que los objetos se mueven en determinados tipos de órbitas. Las órbitas tienen distintas formas y dependen de su velocidad. Y son, como ven, imaginen un cono, como cortes de un cono se van dando las distintas opciones de órbitas. Tenemos órbitas circulares, muy parecidas a la de los planetas, que no son exactamente circulares. Hay elípticas, fíjense que cuando el corte se va haciendo cada vez más inclinado, se van haciendo cada vez más estiradas, hasta que pueden llegar a ser parecidas a las órbitas de los cometas, muy, muy estiradas. Pero llega un momento que la órbita, si es extremadamente estirada, se rompe. Ese momento de rotura es cuando tenemos una parábola. Y cuando es más abierta todavía la órbita, que se llaman hipérbolas, o sea, si yo veo un objeto y tiene una forma parecida a esto, yo sé que no pertenece al sistema solar. ¿Por qué? Porque si es esto, está volviendo en algún momento, pertenece al Sol. Cuando está acá, vino del infinito, o teóricamente del infinito, y se vuelve a ir en la misma dirección, a la misma distancia. Entonces, esta es la manera de saber cómo es la órbita. Y acá tienen los dibujos de la órbita. Matemáticamente, en astronomía, se utiliza un valor que se llama excentricidad. Cuando una órbita tiene excentricidad cero, es un círculo perfecto. Cuando se va achatando, se va haciendo cada vez más grande el número. Entonces, si yo descubro un objeto en el espacio, lo empiezo a seguir en el cielo, algún astrónomo calcula la órbita, que eso es trabajo de astronomía, y determina que la excentricidad es 1,1, es un objeto interestelar. Cuanto más grande, más interestelar es, por supuesto, porque realmente va muy rápido para que pertenezca al Sol. ¿Quedó claro eso? O sea que en el caso de, digamos, los mayores a uno son atrapados momentáneamente por la órbita, digamos, por nuestro sistema y después vuelven a salir y ya no vuelven más. O sea, Exactamente, son objetos van de de un solo paso. paso. Exactamente. Bien. Salvo el caso de que, por ejemplo, casualmente pasen cerca de Júpiter o algún planeta y lo frene, entonces ahí podría llegar a ser un objeto nuevo capturado. Pero Claro, o sea, lo normalmente, captura y ya queda dentro, dando vuelta dentro de nuestra órbita. exactamente, ya para nosotros sería irreconocible, salvo que Exacto. hayamos visto todo el proceso. Tal Pero si cual. no, un objeto capturado no tenemos manera de reconocerlo. Entonces, ¿cómo se los llama a los objetos? Se les pone una letra I de interestelar, que hay gran ingenio en esto. Entonces es el número de orden I y el nombre. O sea, el número de orden, perdón. La I y el nombre. Entonces, 1I o Oumuamua. Es el primer objeto interestelar que se descubrió, que es el que ha traído tanto problema. Y el segundo, 2I Borisov, que es un cometa que descubrió un aficionado ruso, me parece que es. Primero vamos a hablar un poquito de Oumuamua, que es el más interesante, digamos, porque es el que tiene una historia más loca. Se lo descubrió, fíjense, tiene fue descubierto una órbita altamente hiperbólica, o sea, una órbita muy, muy deformada, no es una órbita cerrada. Y se acuerdan que les decía que cuando supera, imagínense, créanme por ahora, cuando la excentricidad supera 1, ya estamos en presencia de algo probablemente interestelar. Entonces, fíjense, primero se pensó que era un cometa. A ver, acá tenemos cuando el objeto estaba a 0,2, bueno, se lo descubrió, eso también interesante. El cometa estaba pasando, no se lo detectó, y cuando se empezó a ir, ahí recién se lo detectó a 30 millones de kilómetros de la Tierra, o sea, ahí no más, porque no es muy lejos. La distancia entre el Sol y la Tierra son 150 millones, o sea que realmente estaba bastante cerca y por eso se lo pudo detectar. E inmediatamente iba tan rápido que en un par de semanas, casi un mes y medio, dos, dejó de ser visible. Oumuamua fue descubierto por este muchacho, Robert Wirth, el 19 de octubre del 2017. Fíjense que no hace mucho que fue descubierto. Y realmente al principio pensaban que era un cometa, porque era una órbita tan estirada que era muy parecida a la órbita de un cometa. Pero en realidad después no tenía gas. No, los cometas normalmente tienen mucho gas. Entonces, por ese motivo dijeron, bueno, no, primero se lo clasificó como un cometa, fíjense, C,
2017-1, y después se lo reclasificó a la semana como asteroide. Tenía magnitud 20. Magnitud 20 es un objeto extremadamente débil. Y estos son los telescopios con los cuales se descubrió. Un equipo de telescopios automáticos, el Pan-STARRS 1. Y fíjense que el nombre significa explorador del pasado lejano en hawaiano, por eso ese Oumuamua tan extraño. Entonces, acá tienen la órbita de Oumuamua. Fíjense cómo viene, da la vuelta y se va como venía. El tipo ni se molesta. Fíjense que ni siquiera va por el plano del sistema solar. Viene, cruzó y ahí más o menos se detectó. O sea, cuando ya había pasado por la mínima distancia del Sol, por el perihelio. Y la excentricidad que se le calculó, ¿se acuerdan el numerito ese famoso? Cuando supera 1 es interestelar, Oumuamua tiene 1,2. O sea que es un objeto claramente interestelar. Hasta acá, ninguna, o sea, qué bueno, se ha detectado el primer objeto interestelar, estamos todos felices. Pero, ¿cuál es el tema? La historia dinámica, si quieren, bueno, y miren la velocidad que lleva, o sea, como viaja por el espacio interestelar. Vamos a pasar por otro lado. Si el objeto viajara muy lentamente, el Sol lo podría capturar. No lo puede capturar porque va muy rápido. Entonces, fíjense la velocidad que lleva, que en 100 años puede hacer 560 unidades astronómicas, o sea, 500 veces, 60 veces la distancia del Sol a la Tierra. Es una distancia enorme para un objeto en el sistema solar, jamás podría hacer esto. Fíjense que cuando pasó por la mínima distancia iba a casi 88 kilómetros por segundo. Son velocidades inusuales para un objeto del sistema solar. Pero fíjense que en la fotografía es un puntito miserable. No es nada más que eso. ¿Cómo se sabe tanto de esto si es un puntito nada más? Bueno, justamente, esto me había olvidado. El origen de Oumuamua, o sea, obviamente, si uno podés ver los puntos, calculas hacia dónde se va, también podés saber de dónde viene. Y es interesante que viene desde la cercanía, su órbita viene de la cercanía de la estrella Vega, que notablemente es muy parecido hacia el lugar donde se mueve el Sol, o sea que prácticamente fuimos al encuentro de Oumuamua, porque fíjense que este es el punto hacia donde está viajando el sistema solar y ese es el lugar de donde vino Oumuamua, o sea que prácticamente lo llevamos por delante al tipo, ya venía con su velocidad, por supuesto. Mide entre 150 y 200 metros, es de color rojizo, que es característico de los objetos muy lejanos con material orgánico, o sea que cuando están lejos del Sol, hay poca protección de la energía del Sol y hace que los rayos cósmicos lo ataquen y lo van poniendo de un color rojizo. Si se fijan, por ejemplo, en las fotografías de Plutón, Plutón tiene un tono medio rojizo por este motivo. Entonces, tiene un tono rojizo y mide entre 150 y 200 metros, o sea, es insignificante. Milagro haberlo encontrado. Pero lo interesante es que tiene esta forma rarísima, como un cigarro. ¿Cómo se sabe si es un puntito? Lo vimos recién en la foto, un puntito. Es decir, estos astrónomos guitarrean mal. No, hay técnicas que se utilizan para poder saber la forma de algo sin ver su forma. O sea, ves un punto nada más, pero lo haces depender de su forma, de cómo cambia de brillo. Oumuamua lo que hacía era cambiar de brillo. Y esa variación de brillo te permite saber, a ver, si yo estoy acá mirando, acá está Oumuamua, vamos a ponerle que Oumuamua es esta virome que está acá, para que la voy a poner para que se vea. Esta virome, y está el sol iluminando. Cuando lo veo así, supónganse mejor que ustedes son la Tierra, y Oumuamua lo ven así, les está reflejando, si ese es el sol, mi lámpara es el sol, les está reflejando un montón de luz, entonces hace un pico. Cuando empieza a girar y lo empiezo a ver así, casi no les refleja nada y hay una bajada de brillo. Entonces, en función, fíjense qué complicado, matemáticamente súper complejo, viendo las variaciones de brillo que tiene y los distintos ángulos desde donde lo veo, hacen que yo pueda encontrar la forma del objeto aún sin verlo. Una de las locuras de la astronomía. Este es otro objeto en particular real, la anterior es un diagramita, pero fíjense que estas son observaciones reales. Este es en septiembre del 2020, es un asteroide, se llama 12.499, y en agosto, o sea, del 2022, prácticamente 2 años. Fíjense que el periodo, o sea, su rotación es 6 días y pico, 6 días y pico, sigue siendo la misma, pero fíjense, la forma es completamente diferente. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo en diferentes ángulos. Y eso se puede meter en un programa de computadora y reconstruir la imagen real del objeto, como por esto no se los voy a decir, como este caso. 12.499, esta es la forma que tiene. ¿Por qué? Porque esta es la forma más probable dado cómo fue cambiando de brillo. Entonces, esta es la manera en que se sabe cuál es el tamaño, no, perdón, el tamaño, sino la forma de un objeto.
¿Cuál es el problema con Oumuamua? El problema es este. El tipo, Oumuamua, entró en el sistema solar, se fue de nuevo, y cuando se empezó a calcular, había hasta un equipo de astrónomos, que acá están si les interesa la referencia, que empezaron a hacer mediciones de muy, muy alta presión. Era tan importante, era el primer objeto interestelar, que dijeron, vamos a medirla con súper precisión, la posición como para poder medir su órbita. Y el resultado final es que las primeras observaciones decían que el objeto tendría que estar acá. Y estaba acá. O sea, como que sufrió una aceleración cuando se estaba alejando del Sol. O sea, el tipo pasó por el Sol, empezó a alejarse y en general, cuando un objeto como un asteroide se aleja, se va frenando. ¿Por qué? Porque el Sol lo atrae, se va frenando y después se escapa. Pero le sacó algo de energía el Sol cuando se está yendo. Bueno, Oumuamua sufrió una aceleración inexplicable. ¿Por qué es inexplicable? Porque un cometa se puede explicar una aceleración de este tipo, un asteroide no. Entonces vamos a ver ahora. Por ejemplo, este es el cometa, es otra cosa, es otro cometa, pero es para que entiendan por qué un cometa se puede acelerar. Este es el cometa Chury, que técnicamente es el Churyumov-Gerasimenko, pero como es muy complicado, todos le decimos Chury. El Chury fotografiado por la nave Rosetta, una nave europea. Es una foto tomada ahí nomás, el cometa no mide 10 kilómetros, y fíjense ese chorro de energía que sale. Ese chorro es gas que está saliendo como es hielo. Cuando el Sol lo calienta, hace esas expulsiones enormes de gas. Y eso le modifica la órbita. Es tan pequeño el cometa que hace como un retrocohete y le cambia la órbita. Se llaman fuerzas no gravitacionales. Acá la tienen, ¿eh? Fuerzas no gravitacionales. Entonces, si Oumuamua fuera un cometa, no habría ningún problema, porque pasó esto, hubo un chorro y simplemente se aceleró. Pero ya hemos visto que se pensaba que era un cometa, pero después no tuvo ninguna emisión de gas. Entonces, ¿qué pasó? Apareció este muchacho, Avi Love, que en un paper del 2018, en una publicación muy prestigiosa, dijo, y ahora si les interesa y no están cansados, al final hice una traducción de la conclusión del paper, dijo que dada la forma que tenía, que se descubrió que era muy, muy estirado, y la aceleración que no se pudo determinar cómo era, dijo, para mí que es una nave, para mí que es una nave extraterrestre. ¿Por qué motivo hizo esta conclusión y se la publicaron en un paper? Porque el tipo lo que dijo fue, va a ver, si fuera algo muy livianito, en la energía del Sol la podría empujar. Entonces lo que él hizo fue simplemente, acá tienen la conclusión del paper, vamos a mirar un poquito esto primero, lo que encontró, eso si quieren se lo leen, después si no lo pueden ver en la grabación. Imagínense, si yo tengo este objeto, que tiene determinada masa y la energía del Sol puede hacer esto que les voy a mostrar ahora. Esto que está haciendo girar, esto que está girando se llama radiómetro, este aparatito precioso, me encantan los radiómetros. Cuando vos lo pones al Sol empieza a girar porque el Sol tiene la posibilidad de empujar de alguna manera, transfiere su energía como para que esto empiece a girar. Y las naves que se están tratando de desarrollar, como la Ícaros o algunas que se han experimentado ya, son como velas que tienen la capacidad de ser empujadas por la energía del Sol. Entonces, Ivy Love, ¿qué dijo? A ver, ¿y si lo que este objeto se aceleró fue por la energía del Sol? Vamos a hacer el cálculo. Y se hizo todo el cálculo, que es bastante complejo, acerca de cómo se podría haber acelerado ese objeto, y le dio que en realidad, si yo tengo el tamaño y tengo la masa que tiene, voy a saber más o menos qué densidad tiene. Y le daba que el objeto debería tener un espesor de más o menos menos de 1 milímetro para tener esto. O sea, prácticamente estaba describiendo una nave espacial. ¿Por qué? Porque era de una forma atractiva, era hueco según su idea, pero esto siempre presuponiendo que el impulso ese fue nada más que por el viento sol, por la energía del sol, ¿sí? Por la presión de radiación, es más correcto decir. Eso es todo lo que hay alrededor de esto. Entonces, acá bien cómo llegó a la conclusión, el resultado es que era una masa chiquita y que lo más probable es que si esa fuera la explicación, el objeto tenía que ser hueco o extremadamente liviano. Él ya Mínimamente. te Insaurralde. ¿Cómo? Él ya te Insaurralde. No, 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 no. Empecemos con cuestiones políticas, te pido por favor. Entonces, ¿qué pasó además? Hay un cuento de ciencia ficción clásico que es muy bueno y que si pueden léanlo porque realmente es bueno, que se llama Cita con Rama de Arthur Clarke. Y es prácticamente la descripción de esto.
Empieza, que están obviamente mucho más adelantados que nosotros en este momento, detectan un objeto con una órbita similar, pero está la tecnología para ahí, y cuando llegan es una nave extraterrestre. Entonces, de hecho lo querían llamar Rama. De hecho lo querían llamar inicialmente Rama, pero por suerte prevaleció el raciocinio y se llamó Oumuamua. Entonces, a favor de la idea es que puede explicar este movimiento. En contra es que es una idea muy alocada, porque es como tratar de encontrar, tenés 10 explicaciones diferentes y elegís la más rara, la más difícil de probar, de hecho imposible de probar. Claudio, Sí, decime. también, no sé si se habrá sido en la misma época, qué sé yo, pero lo comparaban con una nave Centraedi de la serie Robotech, que son exactamente iguales, tienen forma de piedra y todo. Sí, sí, aparte Robotech es una de mis series preferidas, así que muy buen aporte. Sí, Pero sí, sí, se sí, habló cuando se barajaba no, esa hipótesis. eso no lo oí, pero es verdad que es muy parecido a una nave centraedie, es verdad. Bueno, ya sabes, somos medio nerd todos, así que vemos la misma cosa, nos gusta la misma cosa, ¿qué le va a hacer? Entonces, vamos a una explicación un poco más razonable, que en realidad es de hielo, es un hielo con moléculas que fueron atacadas por la radiación interestelar, la radiación cósmica interestelar, acumula, hace que se vaya rompiendo las moléculas de agua y acumula como bolsas de hidrógeno que eventualmente al pasar cerca del Sol se calientan y las expulsó todas juntas, que para la tecnología y los momentos que vemos es indetectable el hidrógeno en esas circunstancias y podría haber producido esa aceleración. Esta es una opción bastante más razonable, pero bueno, pega tanto el tema interestelar, que son extraterrestres y demás, que la gente lo único que recuerda es eso. Después, aparentemente la forma no es de cigarro, sino que en 2019, este muchacho, Sergei Machenko, hizo un análisis muy detallado de todas las curvas de luz y determinó que en realidad la forma más probable es esta. Es como una especie de panqueque, si quieren. Igual es un objeto raro, no se han encontrado objetos hasta ahora en el sistema solar con esta forma. O sea que es algo realmente que es muy probable que venga de afuera. Y además de eso, bueno, hay algunos modelos también que dicen que hielo de nitrógeno, cosas muy raras que puede ser que existan en el espacio interestelar y que nosotros todavía no hemos detectado. Y el modelo este de la nube, de que sea de hidrógeno, dice que aproximadamente al pasar por el período hubiera perdido el 95% de su masa. O sea que era un objeto bastante grande, más grande. Si perdió el 95% de la masa, probablemente era un objeto de 1 o 2 kilómetros y al pasar por el Sol perdió casi toda su masa y quedó un pedacito. Entonces es coherente con una forma así medio rara como un panqueque. Entonces es posible. Pero bueno, en realidad, la realidad es que aún sin considerar estos modelos de hidrógeno, no de hidrógeno que jamás se han visto hasta ahora, lo que sucede es que se vio tan poco tiempo, es tan pequeño, que se nos puede haber escapado cualquier eyección de gas y sería perfectamente explicado porque no es que se aceleró un montón, eran apenas unos metros por segundo, entonces tampoco es una diferencia que no se puede explicar por un momento que no estuvimos haciendo observaciones. Insisto, es un objeto muy pequeño, muy débil, entonces se puede haber escapado tranquilamente. ¿Dudas de esto? Después vamos a retomar, pero ¿quién tiene alguna duda? Nada. Bueno. El segundo objeto, el cometa Borisov, el cometa 2 interestelar Borisov, fue descubierto por el astrónomo aficionado Borisov. Y fíjense su telescopio de 65 centímetros de diámetro y todavía lo sigo odiando por ese telescopio. Acá tiene una fotografía, este sí es claramente un cometa, fíjense que este es el puntito, tiene toda la nube alrededor de gas, o sea, este no hay duda que es un cometa. Y acá tienen la órbita de Borisov. Miren qué particular la órbita. Fíjense, ni siquiera casi le da bola al Sol. Está siguiendo su camino el tipo, tiene una órbita súper abierta. Fíjense la excentricidad, 3,5. Es un objeto claramente interestelar. Es el primer cometa interestelar que se detecta. Pero fíjense, es notable, que uno normalmente piensa que va a dar la vueltita alrededor del Sol y que no, este va muy rápido y el Sol como que no le interesa. Lo interesante es que tenía una cantidad de monóxido de carbono, cuando se lo empieza a observar, tiene una cantidad de monóxido de carbono muy alta, o sea que evidentemente es un cometa que no estuvo cerca de una estrella caliente en ningún momento. Entonces el modelo es que Borisov debe haber venido de una estrella fría, más fría que el Sol,
y que recién ahora, cuando pasó por el Sol, emitió un poco, el monóxido de carbono es muy lábil, es un compuesto químico que enseguida se pierde de un cometa, es lo primero que se pierde. Y acá todavía tiene y una cantidad importante. Entonces, por eso se cree que Borisov estuvo siempre en el espacio interestelar y debe haber venido de una estrella más bien fría. Se le calculó la órbita de dónde venía y aparentemente viene de esta estrellita. Ross 573. Hoy la estrella está a 70 años luz, o sea que perdió un cometa, estuvo viajando 900.000 años por el espacio hasta que cruzó casualmente por donde estamos nosotros. ¿Es seguro que viene de ahí? No, no es seguro. Pero haciendo cálculos para atrás con los mejores datos que se tienen hasta ahora, estamos hablando de Gaia, del catálogo Gaia, pasó a 14.000 unidades astronómicas, que parece bastante, pero es 0,2 años luz. O sea, pasó muy, muy cerca de esta estrella. Entonces lo más probable es que haya venido de Ross 573, pero sin seguridad, por supuesto. Y es una estrella fría, o sea que coincide con el modelo de que se debe haber formado alrededor de una estrella más bien fría. Con todos estos descubrimientos, se ha logrado hacer alguna estadística, créase o no, porque se puede hacer un modelo, pero si vos ya tenés información real, como que podés mejorarlo. Entonces, en base a estos datos, se estima que debe haber dentro de la órbita de Neptuno, o sea, de Neptuno hacia el Sol, unos 10.000 objetos interestelares de más de 100 metros y que están en esa zona más o menos 10 años. O sea que cuando mejoremos nuestros telescopios, por ejemplo, cuando empiece a funcionar el telescopio Vera Rubin en Chile, que va a hacer búsquedas automáticas de todo el cielo cada 3 días, seguramente va a empezar a encontrar un montón de estos. Hoy no tenemos la tecnología, créase o no, para detectar este tipo de objetos tan pequeños. Y finalmente, les voy a hablar de IM1, que esto es guitarra de Ivy Love, porque no están todavía clasificados así los meteoros. Según él, es el meteoro interestelar número 1. ¿Es interestelar el meteoro? Sí, es correcto, es interestelar. Tenía una órbita como de nuevo, superior a 1, o sea que claramente era objeto interestelar. Es una base de datos que se llama CENEOS, que tiene un montón de objetos que están detectados y aparentemente cayó en el mar, en ese lugar, y Ivy Love, como ahora, después de Oumuamua, tiene disponible recursos que antes no tenía como investigador nada más, lo que hizo fue sacar un barco por 1,6 millones de dólares para buscar los restos de IM1. La búsqueda de un área de 1 kilómetro cuadrado a 2 kilómetros de profundidad. O sea, buscó a 2 kilómetros de profundidad con una pala que están viendo ahí, con magnetos, con imanes, que se iba arrastrando por el fondo del océano y después recogían lo que había. Acá lo tienen a Evi, que es muy fotogénico, muchachos. Esta es la pala que estaban utilizando. Y según él, encontraron 700 esférulas en 14 días, a principio acá, hace un par de meses. Estas esférulas tienen un aspecto muy, muy de meteorito, pero ¿saben cuál es el problema? Se tardó 50 años, 80 años en encontrar el Titanic, que es pedazo de barco, y este muchacho encontró esférulas microscópicas que se asemejan. Es como demasiado especulativo para mi gusto. Encontró en 2 semanas un montón de objetos, pero hay que pensar, ¿son de este o ya estaban de antes? O sea, es muy, muy, está empezando a ser demasiado especulativo en las cosas que dice. Y acá, fíjense que les voy a compartir un artículo que escribió él, porque una cosa es que alguien escribe un artículo, un periodista, y que lo citen, y los periodistas suelen publicar cualquier cosa. Este es un artículo que escribió él, fíjense que está su firma, y le hice una traducción a una parte interesante. Fíjense, dada la sobreabundancia de berilio, lantano, no importa, resulta intrigante determinar si IM-1 era natural o tecnológico en origen. O sea, ya está asumiendo que es una nave o una tecnología extraterrestre. Perdonen la expresión grosera, se fue al carajo realmente. Se creyó todo lo que está diciendo y es medio complicado. Para mi gusto, insisto, cada uno cree lo que quiere, pero probar no es lo mismo que creer o decir. Él dice muchas cosas. Es muy inteligente, no es ningún tonto.
Él cuando presenta un paper es totalmente serio, pero cuando escribe artículos así es súper especulativo. Se va al demonio con la especulación. Y acá le voy a dejar de compartir porque tengo después algunas conclusiones, pero me parece demasiado largo, se van a aburrir acerca de su paper. Pero si quieren, podemos conversar un poquito de este tema, que seguramente nos vamos a pelear, pero como no me importa, si quieren abran, alguno quiere opinar, ya lo hemos hablado en algún momento, creo que en alguna conferencia con Claudia, que estaba, o alguien más. Eh, a ver, ustedes imagínense esta situación. Ustedes son investigadores de Harvard, son astrónomos físicos, creo que es físico, no astrónomo profesional. No importa, supónganse astrónomo profesional. Y ustedes tienen un presupuesto de $50.000, con suerte, anual. Si sos un genio, capaz que tenés ese presupuesto. No creo que llegue ni a 10, pero ponele que tengan $50.000 de presupuesto para hacer cosas. Y un día encontraste esto y decís, mira qué interesante, a ver, capaz que es el impulso. Y especulaste con una locura, de decir, mira, capaz que es una nave extraterrestre. En el segundo día que lo publicaste, te empezó a llamar todo el mundo de todo el planeta, te invitaron a todo el planeta para dar conferencias, lo invitaron de la India, de Estados Unidos, de Europa, a todas las conferencias que haya habidas y por haber, lo han invitado. Ya escribió 2 o 3 libros después de esto, que son súper vendidos, porque está escrito de una manera, de nuevo, súper especulativa. Y ahora está en el proyecto Galileo, creo que era. El proyecto Galileo, que lo que hace es propone poner cámaras, o sea, no es ninguna genialidad, propone poner cámaras de todo el cielo, el sky, o sea, cámaras fotografiando el cielo para registrar todas las cosas que hay allá arriba. Y supuestamente para eso van a encontrar posibilidades de naves extraterrestres y demás. O sea, es como que venía como un investigador con un presupuesto limitado, haciendo determinadas cosas, y ahora se hizo una superestrella internacional manejando un presupuesto de $100 millones. Mía. Entonces, de hecho, empezó con un presupuesto de 5 millones y ahora está juntando más y piensa llegar más o menos a $100 millones para desarrollar este proyecto. Entonces, está todo bien, me parece genial, pero es como que se fue un poquito al demonio con lo que dice, no tiene ninguna prueba de lo que dice, tampoco, él viene con la idea loca, él tiene que demostrarla. Y lo que está haciendo simplemente es decir, mira, podría llegar a ser esto. Ajá, ¿y qué prueba tenés? No, podría llegar a ser. Y hay otras opciones, sí, pero esta está buena. Entonces es como que a veces se pone muy complicada la investigación científica porque como que lo sensacionalismo llama mucho la atención y se invierte muchísima plata. Por ejemplo, ¿qué astrónomo o qué científico va a poder fletar en menos de un mes? Vos imagínate, Fernanda, vos que te gustan esas cosas. Decís, bueno, mira, chicos, vamos, cayó un meteorito que creo que es interestelar, vamos a poner un barco en la mitad del océano, tenemos que conseguir $1,5 millones, nada más. Y ¿Qué hacemos? el tipo pone $1,5 millones y ya está, y se hizo todo en menos de un mes. O sea, el tipo tiene una posibilidad en este momento de hacer cosas enormes. Y es como que está especulando muy finito entre los platillos voladores y la investigación científica. Es una posición que a mí me da un poquito de cosa. A mí me da bastante cosa. Porque realmente no hay nada de lo que él dice. O sea, puede ser sí, pero hay antes 10 explicaciones racionales mucho mejores que esa. ¿Podría llegar a ser una nave? Podría ser, sí, totalmente. ¿Se puede probar? No. De hecho, es muy inteligente y dice que quiere desarrollar, está buscando el apoyo de una fundación en Estados Unidos que quieren desarrollar naves interestelares porque lo quiere ir a buscar. Entonces él le dice, Ah, vamos a conseguir dinero para ir hasta Oumuamua. No existe la tecnología en este momento, no hay ninguna nave que lo pueda alcanzar, ninguna. no Se vaya. requiere hacer un desarrollo tecnológico muy diferente, motores de iones, aceleración de otra manera. Hay un proyecto, no sé si lo conocen, el proyecto Starshot, que es poner un montón de navecitas chiquititas que son de este tamaño, pero son miles aceleradas por rayos láser y pueden llegar a alcanzar prácticamente la mitad de la velocidad de la luz. O sea que, no, estoy exagerando. Puede alcanzar 30.000 kilómetros por segundo, más o menos. 30, 40.000 kilómetros por segundo. ¿Es posible? Sí, es posible. Pero él se mete en esas cosas. Entonces, como que agarra acá, agarra allá, especula acá, especula allá y consigue presupuesto.
Entonces, es medio Obvio que peligroso. los presupuestos son todos privados, o sea, eso no hay nada gubernamental que le dé plata a este tipo, sí. No, hay sí, 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 sí. Hay algunos, ya encontró algunas instituciones que le han sacado plata. Y Harvard lo sigue apoyando. Y sí, No. porque por las dudas, porque, qué sé yo, a lo mejor se maneja, digamos, dentro de lo que es la esfera de los científicos, los investigadores de este sector, el resto no le da bolilla, y lo dejan. Total, es un loquito que anda por ahí, y si llega a encontrar algo, bueno, nosotros lo avalamos. Sí, lo que pasa es que me parece que en este momento es como que estamos en una época en que todo es resultado por legality. Entonces vamos a ponerlo ahí, sí, Sí, hagamos sí, ruido sí, sí, sí. y sigamos en esto. La, Pero yo La lo que quiero, Mavi, ¿cómo? La Mavi Waller esta que habla con extraterrestres, los terraplanistas. Bueno, Si está eso, ¿por qué no puede existir este tipo? bueno, pero lo que pasa es que es un científico, se supone que tiene que tener otros límites Ética morales, tiene que tener. que tiene que tener Ética tiene. ética. Yo te soy sincero, una parte también es envidia, a mí me da 50 millones de dólares, pero te investigo lo que vos quieras. El Busquemos tema es que el tipo se extraterrestres, puede financia, ser, quién sabe si no hay, pero de claro, el tipo verdad, se financia así, se vende de esa manera para conseguir fondos. es Claro, que Es como justamente, hacer un libro de ciencia ficción, ponele, la pega, claro. listo. Aparte, vos imagínate, 20 millones de dólares, 40 millones de dólares, no es nada en el mundo, no es nada para un experimento de estos. bueno, mira, Es yo nada. esta charla la di en Catamarca, donde había tres o cuatro astrónomos profesionales, y les dije, ustedes pueden conseguir un presupuesto de $100.000, se me rieron en la cara, $100.000, se me rieron en la cara. O sea, en Argentina es un presupuesto de 100.000 pesos y ya pero es una locura. ¿Cuánto sale Entonces, ser un telescopio gigante? no, no, bueno, pero eso es otra cosa. Yo digo hacer investigación. Los telescopios ya existen. Por ejemplo, el que fui a ver en Chile, el Vera Rubin, salió cuatro Sí. mil millones de dólares. O sea, Y estamos hablando bueno, de mucha plata. Pero eso es cuestiones de investigación que tienen instituciones. La realidad es que la astronomía, por más que ustedes, les voy a contar algo que los va a poner un poco tristes. La astronomía es un gran negocio que uf, uno piensa que los astrónomos investigan, pero en el fondo, hay una institución que se llama Aura que maneja todos los observatorios de Chile y las universidades pagan por el tiempo, ¿eh? No, el telescopio no es gratis. Si no, vos querés no. usar cualquier telescopio de Chile, hay que pagar y sale fortuna. Estamos hablando de $10.000 por día, capaz. Entonces, estamos hablando de grandes negocios que uno no conoce, y que no puede entrar de ninguna forma, pero son grandes negocios. Pero bueno, al menos son Claudio, negocios para la investigación. Claudio, convengamos que también hacer un telescopio vale millones de dólares y es lógico también que valga 100.000 dólares ponerle una semana de alquiler, porque Pero el sí, mantenimiento, el ingeniero que lo está usando, la electricidad, que no es del exactamente. lugar. Por eso justamente hay un tema de límites, pero este muchacho Love es como que está rozando de una manera peligrosísima. Porque, por ejemplo, si alguien viene y me dice, yo creo que la luna es hueca, o que hay una luna atrás de la luna y que no es visible. Debe decirme una pavada, ay, bueno, pero mira lo que dice. Y si él tiene razón, porque yo no. Es como que ¿Está bien? estás jugando en un límite muy, muy estrecho en el cual eventualmente no podés refutar nada porque cualquier cosa es válida. Pues esto en Claro, cualquier momento sería ciencia ficción. el problema está, como decís vos, el problema está en que él es profesional. Claro, Y el tema está que, por ejemplo, volviendo al tema de los terraplanistas. Hay terraplanistas que también consiguen presupuestos para hacer investigaciones locas, para intentar, digamos, convencer al mundo, al planeta. Bueno, pero claro, no tienen fundamentos. Todo el mundo sabe que no tiene fundamentos y ninguno de ellos es nada. Ninguno es un exacto. científico reconocido ni nada. Él es un científico quizás reconocido o alguien del palo, por así decirlo. Y el problema es que indirectamente, si el tipo no logra nunca nada y es siempre un biribiri, termina haciendo quedar mal a toda la comunidad científica. Exactamente, exactamente eso es lo Es que que en está la Ese es el mayoría de pasando. las problema. teorías conspirativas siempre hay uno o dos profesionales que se comieron cualquier verso que no ejercieron realmente la ciencia, porque el hábito no hace el monje también. O sea, yo puedo No, tener un totalmente. título de astrónoma y creer que el Sol está dentro de la atmósfera, como me dijeron el otro día, y casi me muero. Entonces tenés uno o dos personajes con título colgado en la pared que te dicen esas cosas y ese es el fundamento y el autor que te citan todos los demás que tratan de creer en algo Claro. que puedan entender más fácil que ponerse a leer ciencia. Exactamente, que eso es una creencia, y la creencia no hay que estudiar. Invento sobre la marcha y ya está. Igual les propongo una idea que yo todavía no tengo la respuesta. Sinceramente, todavía no tengo la respuesta. ¿Lo conocen a Michio? ¿Cómo se llama?
Kaku, Kaku. Meitio Kaku. Kaku. Es un científico reconocidísimo, es Psicoteórico. físico, es cosmólogo, el tipo realmente es alguien que pisa fuerte en lo que es investigación científica. Desde hace unos 5 años lo están invitando a reuniones de platillos voladores y va. Ah, va. Sí, va. Y él dice que lo que hace es exponer la ciencia a otras personas. Y por un lado, está bien, puedo decir, finalmente tenés que ir si quieres, evangelizar donde están los diablos. Pero por el otro Bueno, lado, la gente, otros dicen, sí, pero le estás dando entidad. Porque si vos vas, que sos tan prestigioso, le estás dando entidad. Y sinceramente todavía no tengo respuesta. No sé cuál es la mejor pero, opción. Claudio, ¿vos irías si te invita a una convención de terraplanistas? ¿Vos irías a defender tu postura o no? Por Y ejemplo. sí iría. ¿Eh? Sí, A vos que sí. te gusta ir al choque y bueno, y todo eso. ¿Vos Sí, irías? pero a mí me gusta el quilombo, ¿viste? Y aparte no me conoce nadie, así que... Está bien, bueno, pero pues te digo, quizá a lo mejor lo de él también tiene que ver con eso, tiene que Pues ver por, con ir. por eso te digo que todavía no tengo una posición tomada Es que el tipo acerca de... también es divulgador científico y se Sí, El mundo lo dedica sigue. a eso, y, claro. Entonces está bueno por ahí que las personas que hacen divulgación, que tienen la capacidad de explicar fácil la ciencia, está bueno ir a estos lugares. Claro, está bueno para después tener la posibilidad de tener la discusión, porque si no, entre Claro. dimes y diretes, uno no Exacto. sabe bien qué pasa realmente, entonces hay que estar. Bueno, la próxima vez que me invite, entonces voy. Ya está, me Claro. convencieron. Andá que vos- andá con tu Escuchá, traje. yo que vos me pongo el antifaz, el sombrerito y vas. Y Por adentro, ahí nada más. conseguís algún subsidio, conseguís algún aporte, algo, y no sé, inventamos una teoría conspirativa si querés también. Nosotros. Sí, a ver, De una. después les voy a contar una idea loca que estoy teniendo. O sea, me deliré un poco, les voy a contar una... Pero lo tengo que terminar de armar, una idea bastante delirante que tengo, pero como que está bastante buena, acerca del futuro y cómo poder enseñar y cómo... Bueno, ya les voy a decir, es muy complicado explicar así muy sobre el pucho. Bueno, no sé si tienen alguna duda, si no iremos cortando. Espero que se haya entendido. Excelente, excelente Si la no se charla. entendió, bueno, entonces, bueno, lo pregunten, miren, che, mira, no entendí esto, no entendí aquello, porque justamente esa es la manera de aprender. Normalmente las